principios, tus valores. Gracias porque eso es mejor que vivir solo, que vivir como un huérfano corriendo de aquí para allá. Señor, ¿quién mejor que el hacedor para dirigir nuestros pasos? ¿Quién mejor que el que nos fabricó, nos formó y conoce todo lo que somos? Gracias por este tiempo. Hoy preparamos nuestro corazón, preparamos nuestra mente para recibir lo que tienes para nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos al libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 14. Perdón, me voy a hacer para atrás porque el aire no me deja concentrarme. Lucas capítulo 2, versículo 14. Jesús es anunciado por los ángeles, ¿se acuerdan? Bueno, por lo regular estos pasajes se tienen en Navidad, la anunciación del nacimiento de Jesús, etcétera. Pero quiero tomar de ahí, iniciar con esta exclamación de los ángeles. ¿Qué exclamaron los ángeles hacia la humanidad, hacia la llegada de Jesús en el escenario mundial, en el escenario de la vida de la raza humana? Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Este versículo lo han citado mal siempre, muchas veces dice gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena a los hombres de buena voluntad. No dice así la Biblia, así es como dice la Biblia. Buena voluntad para los hombres, buena voluntad para los hombres. De donde voy a partir es del pensamiento principal. ¿Qué hace Jesús al llegar a la vida de una familia, de un hogar, de un individuo? Una de las virtudes que Jesús se le reconoce es como el príncipe de paz, o el primero, o aquel que trae paz a la vida de un individuo. Bueno, los ángeles estaban exclamando la paz que iba a venir a través de Jesús. Pero la paz no viene solamente porque Jesús llega. De hecho, si tú te fijas en el escenario que vivió Israel en ese tiempo, no hubo precisamente paz social, hubo alboroto. ¿A qué paz se refiere? ¿A qué paz se refiere cuando Jesús llega a la escena? Dice, enseguida de paz viene la buena voluntad de Dios. Vamos a entenderlo de esta manera. El ser humano, el individuo, la familia, donde Jesús entra en su vida, la paz vendrá a través de su buena voluntad, de hacer la voluntad de Dios, de caminar en los estándares y preceptos que Dios ha planeado. ¿Por qué a veces no tenemos paz en nosotros, aún conociendo a Dios? La pregunta es, ¿caminas en su voluntad? ¿Estás haciendo lo que Dios te mandó que hicieras? Muchos pueden decir, yo ni siquiera sabía que Dios me mandaba algo. Muchos pueden decir, ni siquiera sé qué Dios quiere para mí. El otro día estaba viendo una película de la vida real de un individuo que estaba entrando al lugar donde juzgan a las personas, al juzgado, pero lo traían preso, lo traían amarrado. Y cuando la persona que le dijo que se cambiara porque iba a entrar con el juez, se descuidó esta persona, se zafó, golpeó y se escapó.
Pero no nomás eso, fue y mató al juez. Esto pasó en la vida real en Estados Unidos. Mató al juez y unas 3 personas más, guardias de seguridad, una secretaria que estaba ahí enseguida del juez, y se escapó. Llegó de tal momento que llegó a la casa de una joven, una madre soltera, que esta mujer había estado batallando con las drogas por la depresión, pero le habían entregado un libro, el cual ella se había rehusado a leer porque estaba enojada con Dios. El libro se llamaba La vida con propósito. Cuando ella lo tiene en mano, no lo considera hasta que este hombre está ahí. Ella comienza a clamar a Dios porque la toma de rehén. El chiste es que en un momento dado le dijo el hombre: ¿qué tienes en tu mano? Y le dijo: es un libro. Pues léelo. Y comenzó a leer el libro, La vida con propósito, donde un pastor está estableciendo un punto: que la peor tragedia del ser humano no es morir, sino es vivir sin propósito. Y comienza a leer este libro de donde habla que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Obviamente es un libro para gente nueva, que no conoce a Dios, que quiere conocer o que no quiere conocer a Dios, pero comienza a llevarlos de la mano a un entendimiento de que separados de Dios estamos perdidos, estamos vacíos, no tenemos propósito. Para hacérselo el cuento largo, ya se lo estoy espoleando toda. Al final de cuentas, el hombre decide entregarse ante la policía. Y le dijeron a ella: yo no sé qué pasó en esta casa contigo. Los policías que estuvieron ahí, porque ella logra salir de la casa, hablan a la policía y viene la policía. Dice: yo no sé lo que pasó. Le dijeron a ella. Pero sabes, Dios había inquietado a este hombre en su corazón. Número 1, no tenía propósito en su vida. Número 2, quería conocer el propósito de Dios para su vida. Y huyendo y muerto no lo iba a conocer. ¿Sabes? A veces tenemos que estar en situaciones tan apretadas, tan difíciles en nuestras vidas para poder decir: Señor, ayúdame. Y cuando Dios viene en ayuda, no nomás te va a traer su paz. La paz viene cuando tú te pones en disposición a la voluntad de Dios, a la voluntad perfecta de Dios. Por eso es esta exclamación hacia los hombres de la tierra: gloria a Dios en las alturas. O sea, demos gracias a Dios, demos la honra a Dios que ha mandado a Jesucristo a la tierra a traer paz a través de su buena voluntad. Caminar en su voluntad. Caminar en su voluntad es la diferencia. Antes, tú y yo, sin conocer de las cosas de Dios, vivíamos bajo nuestros criterios, bajo nuestros estándares. Vivíamos en nuestras propias decisiones y voluntad. Y el mundo moderno te va a decir que eso es lo correcto. De hecho, hay un sentido de independencia que Dios quiere que tengamos y que usemos el libre albedrío para poder acercarnos a Él. Pero yo siempre me pregunto, cuando estuvo La Rumorosa hace muchos años, a mí me tocó de niño pequeño, de un solo carril, y siempre me desesperaba ir a La Rumorosa. No sé si ustedes se acuerdan, porque si te tocaba un camión grande de ida, ya te amolaste. Tenías que pasar horas o tiempos, minutos, se te hacía una eternidad y tras de ir. Y tú dijeras: si tan solo, yo pensaba así, mi mente, de repente yo decía: si tan solo hubiera un helicóptero arriba que me dijera: no viene carro de aquí a mucho, rebásalo, qué fácil sería. ¿No lo llegaron a pensar? Yo sí, porque me desesperaba. Bueno, Dios es como ese helicóptero, que cuando estamos en las curvas de la vida y no sabemos para dónde es, Dios sabe, porque ve más allá que nosotros mismos. Y Él te puede decir: espérate, no te pases, ahí viene un carro. O
adelante, métele, porque hoy es tu tiempo. Así es caminar bajo la dirección de Dios. Qué bonito, ¿no? Qué bonito poder caminar. Antes pues nos aventábamos, ¿no? No, me aviento, ¿y qué pasa? ¿Cuántos accidentes no se provocaron? Muertos y muertos en la carretera. ¿Por qué? Por la desesperación. Decían, no, hoy sí creo, o sea, yo creo que no viene nadie. Mira, aunque tú tengas fe así de que no va a venir nadie, si viene un carro ya te amolaste. Aunque digas, sí, yo tengo mucha fe que por 10 minutos no va a venir carro. Y no, hombre, viene un camión. No, no venía carro, viene un camión. Y ahí se fueron muchas vidas. ¿Qué tan importante es este punto que Jesús mismo, cuando los discípulos le dicen, Señor, enséñanos a orar? Enséñanos a orar. ¿Cómo podemos aprender a orar? Lo primero que Jesús los lleva es a este punto. Mateo 6, 9 y 10. Dice, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Se fijan que aquí se vuelve a repetir primero alabanzas a Dios? Lo primero siempre es alabar a Dios. Lo primero, los ángeles decían gloria a Dios en las alturas. Aquí es santificado sea tu nombre. Y lo segundo que viene en el Padre nuestro, que conocemos hoy como el Padre nuestro, dice, venga tu reino. ¿Qué significa venga tu reino? Hágase tu voluntad como en el cielo, aquí en la tierra. Si van a orar algo, Jesús estableció un patrón, no para que lo rezáramos, Padre nuestro que estás en el cielo, no, es para que dijéramos realmente con nuestro corazón, venga tu reino a mi vida, venga tu reino a mi familia, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Jesús puso esta oración en nuestras bocas. Jesús quiere que esta oración esté en nuestros corazones, porque, ¿sabes? Nos conviene que se haga su voluntad, no la nuestra. Vamos a agregar otro versículo ahí, Mateo 12, versículo 50. Jesús dice, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, este es mi hermano, mi hermana y mi madre. Jesús le llegaron a buscar sus hermanos, su mamá, sus hermanas. Le dijeron, ahí te buscan afuera. Y dijo, no, yo ya estoy en otro, ya la vida familiar, qué bonita, ya la dejé. Ahorita estoy para hacer la voluntad. Y es más, y todos los que hacen la voluntad de mi Padre también son mis hermanos y mi hermana. ¿Qué tan importante esto era para Jesús, que aún mismo Él le llamó hermanos y hermanas a aquellos que hacían la voluntad de Dios? ¿Qué tan importante es hacer la voluntad de Dios? Romanos 12:2 dice que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Agradable. Con razón hay paz cuando se hace la voluntad de Dios, porque es algo agradable. ¿Sabes? Cuando hacemos nuestra voluntad, siempre dejamos cabos sueltos. Siempre va a haber algo que se nos escapa de nuestra visión, como esa carretera. No tenemos el cuadro completo. Dios sí. Dios sabe, ahora sí que todas las cosas. Mejor estar dirigidos por Él. Mejor estar caminando bajo la cobertura de que todo lo puede. La buena voluntad de Dios, al final de este versículo dice, agradable y perfecta. ¿Por qué hacer la voluntad de Dios? Porque es agradable. Te va a caer bien. Vas a ser feliz. ¿Quién quiere ser infeliz aquí? Infeliz. ¿Verdad? No, yo creo que levantaron la mano porque creyeron que dije feliz. No, ¿quién quiere ser infeliz aquí? Hoy me levanté para ser un infeliz. Se oye feo, ¿verdad? Nadie.
Todos queremos ser felices. Aún los amargados, yo quiero ser feliz. Aún esa señora, la vecina que siempre dice unas palabrotas, desde niña ella quería ser feliz. Pero ¿por qué no es feliz? Porque vivimos sueltos. Vivimos sin la cobertura de Dios, sin la guianza de Dios. Y cuando vivimos bajo la cobertura, en la guianza, somos felices. Dice, y es perfecto, no deja cabos sueltos. ¿Cuántos cabos sueltos dejamos los seres humanos en nuestra vida diaria? En la educación de nuestros hijos, ay, se me pasó esto, ¿verdad? Se me pasó decirle que soy su papá. No, bueno, eso no. Se me pasan cosas porque soy humano, soy limitado. ¿Sabes que Dios diseñó nuestra vida en una dependencia de Dios? Así Dios nos diseñó. Pero nosotros nos queremos, Señor, ya no me dirijas, yo me dirijo solo. ¿Pero por qué? Si la buena voluntad de Dios es agradable y perfecta. Juan 15:5, tampoco lo puse ahí, jóvenes, pero pónganle ahí. Juan 15:5, dijo el Señor al último de este versículo: porque separados de mí, a ver, repite conmigo, separados de mí, nada podéis hacer. ¿Cuántas veces la hemos regado? ¿Cuántas veces la seguiremos regando? Ya no tenemos que vivir así, ¿sabías tú? Ya no tenemos que vivir así. Podemos vivir una vida diferente. Antes, sin Cristo, pues no tenías opción. Hacías lo que la sociedad hace, hacías lo que pues te enseñaron de chiquito, hacías lo que pues ves en la televisión. Pero hoy tenemos sabiduría de lo alto, un reino celestial a nuestro alcance. ¿Por qué vivir así? Por eso me cae gordo que los brasileños copiaron una frase bonita: pare de sufrir, pare de sufrir. De veras, ¿por qué seguir sufriendo si podemos seguir la guianza de nuestro Padre Celestial? Separados de mí, nada podéis hacer. Bueno, Jesús vivió de esta manera. Siempre vivió para agradar a Dios y no a la gente. ¿Sabes? Tenemos una tendencia. Yo veo en el Facebook, y para los que dicen esto, que digo, ¿por qué se preocupan lo que la gente dice? Preocúpense por lo que Dios dice. No vayan a decir, no vayan a pensar. Bueno, Jesús no se preocupó lo que la gente decía. De hecho, hablaban muy mal de él. La gente religiosa, los más pesados de la nación. Es más, el mismo Herodes decía algo, y él decía: yo no me interesa lo que dice, yo estoy viviendo para agradar al Padre. Jesús vivió de esta manera. Jesús no vivió incluso por su propia voluntad. Él se sometió como hijo hacia la voluntad de su Padre Celestial. Él vivió de esa manera. Jesús vivió así. Lucas capítulo 22, en los últimos momentos de la vida de Jesús está esta exclamación. Versículo 41 y versículo 42. Dice: y él se apartó de ellos a distancia como un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino que la tuya. Aún en el momento, de veras fue algo terrible ese momento, porque dice la Biblia, y la Biblia registra cómo Jesús sudó. En su sudor había sangre. Su sudor eran como gotas de sangre. O sea, había tanta, ahora sí que, sufrimiento anticipado de lo que iba a vivir, angustia, que aún dijo: Señor, esta copa es muy amarga lo que voy a vivir, pero aún, Señor, no se haga mi voluntad, se haga tu voluntad en mi vida. Gracias a Dios por eso, ¿verdad?
que no desistió, que no dijo, no, está muy difícil esto, yo me voy de aquí, y ¿saben qué? Ahí se ven, voy a hacer otra tierra, otros cielos, al fin yo lo puedo hacer. No, él se sometió al Padre, a la voluntad del Padre por ti y por mí. Y sabes, el apóstol Pedro, en 1 Pedro 2:25, creo que es, o 2:21, perdón, dice que él vivió de tal manera que nosotros mismos sigamos sus pisadas. Sigamos sus pisadas. Bueno, ahí estuvo el versículo. Los que lo alcanzaron a ver tuvieron suerte. Para que sigamos sus pisadas, al final del versículo, sigamos sus pisadas. Ese es el ejemplo, ese es el estilo de vida. ¿Sabes que Jesús vino? Dios se encarnó, se hizo hombre, vivió como tú, como yo, no era sin pecado, pero tuvo que estar padeciendo, sufriendo, incluso tenía las mismas necesidades que tú y que yo, de hambre, de comer, de dormir, etcétera. Pero dice la Biblia que él se sometió a Dios como hombre, estaba sometido al Padre, y como hombre necesitaba la guianza y la unción, la presencia del Espíritu Santo en su vida. ¿Por qué? ¿Por qué lo tuvo que hacer así? Para que tú y yo pudiéramos ver que sí se puede, que tú y yo podemos caminar como él anduvo. Ese es el reto de nuestras vidas. Amén. Ahora, hay un detalle: cuando caminamos en la voluntad de Dios, no solamente vamos a ser felices nosotros, sino vamos a ser una bendición para otros. Qué padre, ¿no? A veces nosotros estamos tan centrados en nosotros mismos que se nos olvida que hay un mundo allá afuera, que se nos olvida que hay gente con necesidad. Pero dices tú, ¿cómo puedo yo atender o preocuparme por los demás si apenas puedo conmigo? La pregunta es, ¿caminas en la voluntad de Dios? Porque cuando tú caminas en la voluntad de Dios, no solamente tú vas a ser bendecido, sino vas a ser un instrumento de bendición. Cuando Jesús cumplió la voluntad del Padre, él cambió el curso de la historia. Fíjate la repercusión de su obediencia, la repercusión de someterse a la voluntad del Padre aquí en la tierra. Tú y yo fuimos o tuvimos esa oportunidad de ser rescatados. Nos dio vida, nos rescató, nos libró del infierno, nos cambia de ser un ser terrenal a ser un ser eterno, celestial. Fíjate las repercusiones de la obediencia de Jesús hacia la voluntad de Dios. ¿Qué repercusiones tendrá si todos aquí nos pongamos o nos ponemos a pedir como Jesús dijo: Señor, venga tu reino, no se haga mi voluntad, sea la tuya? ¿Te atreverías a orar así? Es fácil, orar es fácil, pero por ejemplo, yo siempre he dicho, cuando alguien llega, pastor, fíjese que me está yendo mal, o comencé a tener luchas, yo creo que fue de la oración que hizo: Señor, se haga tu voluntad y no la mía. ¿Por qué? Porque cuando estamos en nuestra voluntad, en nuestros pensamientos, corremos donde queramos, pero Dios pone barreras y estamos como carrito chocón. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué? Pues le dijiste: Señor, no se haga mi voluntad, pues no te está dejando hacerla. Por eso les digo, ¿se animarían hoy, esta mañana, a decir: Señor, haz tu voluntad en mi vida? ¿Seguro? ¿Y qué tal si Dios te dice: ese no es el hombre de Dios para ti? ¿Qué tal si Dios te dice: ese no es el negocio que yo quiero para ti? Pero ¿por qué no? Está re bueno. Mira, yo contrato a uno y luego contrato a otro y luego todos contratamos a todos. Pero Dios, Señor, a él le fue bien, sí, pero para ti yo quiero otra cosa. ¿Qué tal si? ¿Estarías dispuesto no solamente a orar, sino a obedecer a Dios? Y sabes, bueno, yo les voy a dar un testimonio. Hace muchos años, cuando recién nos casamos mi esposa y yo,
nos casamos con la conciencia de que íbamos a ser pastores. Hace, ¿qué será? En 1800, no, éramos muy niños. Bueno, yo tenía 16 años, no cuando me casé, sino cuando me entré a un instituto bíblico. A los 20 años me casé, ¿sí? Yo ya sabía, a los 19 yo era maestro en la escuela bíblica. Ya sabía que íbamos a salir de Mexicali a alguna parte del mundo a predicar el evangelio y a levantar una iglesia. Fíjate, tan chiquillos, ya sabíamos que íbamos a salir. De repente llega un buen negocio a nuestras vidas. Y nosotros, primero nos habían dicho, vamos a abrir una iglesia en Loreto, por allá. Y dijimos, sí, está bien, pastor. El pastor nuestro, uno de ellos, nos había llevado en su avioneta, y habíamos ido a recorrer toda la Baja California en avioneta. Nos parábamos en cada ciudad grande o chiquita y recorrimos todo, y nos dijo, miren, ustedes pueden venir aquí a establecer una iglesia, pueden venir como comerciantes, pueden hacer esto y esto. Y nosotros, qué padre, sí, lo vamos a hacer. Teníamos eso desde jovencitos. Cuando regresamos al año, mi esposa pues ya embarazada, como nosotros queríamos tener hijos, pero eran cuates, 2 chamacos. Le hablamos a nuestro pastor, nuestro mentor, y le dijimos, si sabe contar, no cuenten con nosotros. Disculpen, porque qué tal si allá no hay servicios de salud como lo necesitamos. Es un embarazo de alto riesgo. La verdad te voy a decir hoy, a la fecha te puedo decir que fueron puros pretextos. Algo nos ganó, ¿verdad? Y en ese mismo tiempo nos ofrecieron un negocio de multinivel. Muy buen negocio, pero Dios quería otra cosa para nosotros. Y en ese tiempo nos metimos con todo, con todo. Mis bebés ya recién nacidos le poníamos el Herbalife, órale, porque estábamos con todo. Pregúntame cómo, me siento magnífico. Y no, le pegamos duro. Mira, nos sacábamos premios así, nos fuimos a Los Ángeles en yate privado, unas banquetazos que nos daban, no con el carro, sino unos banquetes que nos daban figuras de cristal, y llegábamos y nos atendían como ricos. La verdad, nos decían, es para que se acostumbren, nos decían. Y nosotros, pues qué fácil es acostumbrarse. Pero eso sí, no traíamos ni un 5 en la bolsa. ¿De veras? Y luego nos sacamos varias veces esos viajes. Y me tomé fotos con el Mickey Mouse de la compañía, que era el dueño, pero no era el Mickey Mouse, era el dueño. Pero nos tomamos fotos con el dueño de la compañía. ¿Qué onda, Mark? Pues aquí, bien súper padre. Pero comenzaron, no, que pues la barra estaba abierta, que pues es gratis. Y pues ni modo de dejar las botellas ahí llenas. Yo en lo personal pues comencé a hacer social, y comenzábamos y todo, y ya, ¿cuál era el llamado de Dios para mi vida? ¿Hacerme rico? ¿Hacer pastor? ¿Pero qué andaba haciendo en ese yate, pues? De veras, no se los no le estoy mintiendo, tengo pruebas, tengo la foto con Mickey Mouse. No, tengo la foto con ese señor y todo, y sacamos, y tengo una revista con mi nombre ahí, el nombre de mi esposa y yo, que estamos ahí en esa de los mejores de Mexicali. Comenzamos a viajar, abrimos San Luis Río Colorado con esta empresa, abrimos Mochis, Culiacán, Guadalajara y puntos intermedios. No, hombre, nos fuimos a abrir todo, de veras. Nos abrimos y damos conferencias, salones llenísimos, y yo soy el conferencista. Pero ¿cuál era mi llamado? ¿Qué estaba haciendo en una conferencia de multinivel? Bueno, el chiste es que nada de dinero en la bolsa. Ahorita todavía traigo más que antes. Nada de dinero. Bueno, nos llegó una oportunidad de cambiarse la empresa, de nuestra empresa a otra empresa de un comerciante que estaba ahí, de un
Sí, de un presidente se llamaba, se cambió a otra empresa e hizo su propia empresa. ¿Sí? Hoy es el dueño de las Chivas no de Super Chivas, de las Chivas y del estadio OmniLife y todo ese. Ese se cambió y nos jaló a varios. Y estamos bien cerquitas de su línea y dijimos, ya le hicimos, millonarios. Pero ¿cuál era mi llamado? Soy pastor. Y no estoy de triste, no fui millonario. No. Fuimos a Guadalajara, estuvimos ahí en el centro de distribución. Cada 15 días, el que estaba arribita de mí en multinivel, cada 15 días agarraba un cheque de 150,000 pesos. Estoy hablando hace 30 años. No, hace 28 años. Y dije, no, pues ya la hice. Y luego me daban entrenamiento y luego nos comunicamos, rentamos una oficina en Mexicali y estábamos ahí. Pero la gente que estaba arriba de nosotros se rascaba la cabeza. Una vez de veras una mujer que estaba ahí dentro de nuestro equipo de apoyo se rascó la cabeza y dijo, yo no entiendo. Ustedes son carismáticos, son bien guapos, hermosos. Eso ya lo puse yo. Le echan muchas ganas, trabajan al 100 en esto y no prosperan. Yo no entiendo qué es. Y mi esposa y yo sí sabíamos qué era. Que estábamos fuera de la voluntad de Dios. Cuando ya desistimos y dejamos todo eso, nos decían, pero ¿por qué? ¿Por qué se salen? No porque no nos salió de económico, es que dijimos, estamos fuera de la voluntad de Dios. Dios quiere que prediquemos el evangelio. Y la gente dice que están locos. Cuando llegamos aquí, Dios nos prosperó, Dios en el sentido de las casas de alcance, la iglesia, las iglesias que más valen un día en sus atrios que 1,000 fuera de ellos. Y para mí ese versículo fue muy claro. Mejor es un día en su voluntad que 1,000 yates. Y no los extraño los yates, porque Dios me ha dado muchas cosas más. De veras, yo no es algo que te dije el Señor y te vas a quedar aquí y vas a ser pobre. No es tanto el de pobreza y riqueza. Es haz la voluntad de Dios y está mejor para tu vida. Es lo que Dios planeó para ti. Cuando estábamos en Europa, mi esposa, mis 2 hijas y yo estaba diciendo, Señor, tú eres el mejor empleador. Todo lo que busqué por allá, tú me lo has dado aquí y con creces. Señor, gracias. Mira, hasta se me pone la piel chinita así de decir, Señor, Él es fiel. Dile que está enseguida, quita esa cara y di, Él es fiel. Dice un predicador, cara de guanajo. No, tú tienes cara hermosa. Pero tú, si Dios te dijo que vas a predicar, no creas que te va a mandar, o a lo mejor te puede mandar, pero aún así vas a tener gozo en ese mandar, sin ropa, sin calzado, sin nada, a un lugar, a una sierra. Aunque fuera ahí, mejor es estar ahí que fuera de la voluntad de Dios. Cada día que llegamos a San Felipe y estuvimos en San Felipe, levantando la iglesia, predicando, tocando puertas, hablándole a la gente, fueron los días más felices de nuestra vida. ¿Sabes por qué? Porque estábamos en la voluntad de Dios. Estábamos en la voluntad de Dios. Ya no sé ni dónde voy. Ok. ¿Quieres que Dios cambie tu vida? A ver, sinceramente, pregúntate, ¿quiero que Dios cambie mi vida? La de mi familia, la del viejo que no se quiere convertir, la de la vieja que ya quiero que deje de ser vieja. ¿Quieres realmente que Dios cambie? Haz la voluntad de Dios. Haz la voluntad de Dios. Dices, no sé cuál es la voluntad de Dios. Número 1, hay cosas que Jesús nos está diciendo y viendo a través de su vida. ¿Cómo podemos nosotros caminar en la voluntad de Dios? Número 1, su palabra. Su palabra. Jesús, si te fijas, en Mateo 4, en la tentación con el Satanás, iba a decir, con Satanás, Jesús constantemente dice, escrito está, escrito está. Hermano, aliméntate, llénate, satúrate de la palabra de Dios. ¿Quieres saber cuál es la voluntad de Dios? Viene a través de la palabra de Dios.
Y va a ser tan clara que no te vas a quedar quieto ni tranquilo. El Señor ya no quiere que haga eso, porque ya me lo dijo. Ay, si Dios te habla. Ay, si no, ¿por qué no? Si Dios habla a través de su palabra, llenémonos de su palabra. Jesús pudo decirle a Satanás: no está bien esto, escrito está. No está bien esto, escrito está. No está bien esto, escrito está. Llénate de la palabra del Señor. Versículo 4, versículo 7 y versículo 10. Una y otra vez Jesús ratificó esta verdad: escrito está. Mira, yo te voy a retar. Esta es la palabra de Dios. Cada mañana, date un 5 o 10 minutos, ábrela, Nuevo Testamento, comienza a leer. Antes de leer, dile: Espíritu Santo, habla a mi corazón. Dios, enséñame tu voluntad. No lo hagas como un reto, como un rezo. Hazlo con corazón. Espíritu Santo, habla a mi corazón. Dios, enséñame tu voluntad. Y léela. Y lo cierras, te vas a trabajar, te vas a lo que vayas a hacer. Al otro día, Espíritu Santo, habla a mi corazón. Dios, enséñame cuál es tu voluntad. Léela. 5 minutos, unos versículos, ciérrala, vete a lo que estás haciendo. No vas a ser el mismo. No vas a ser el mismo. Dios te va a hablar de una manera tan clara que no va a caber duda cuál es su voluntad de Dios para ti. Amén. Jesús sabía cuál era la voluntad de Dios. Él sabía las escrituras, él citaba las escrituras, él profetizaba acerca de hablaba de las profecías que se hicieron acerca de él. Constantemente él estaba usando las escrituras. ¿Sí? ¿Quién quiere tomar este reto? A ver, levanten la mano, que Dios los vea. Amén. Los que no, pues que Dios los agarre confesados. Hazlo cada día. Su palabra es verdad, te guía a toda verdad. Él usó la palabra de Dios en contra de los fariseos, de los religiosos. Él usó la palabra de Dios en el camino de Emaús. Él usó la palabra de Dios enseñando a sus discípulos. Él no hizo lo conveniente ni lo que se veía bien, e hizo lo que estaba escrito en la palabra de Dios. Amén. Léela, aliméntate. Vente los domingos, vente los miércoles. El miércoles estoy enseñando acerca de la familia. Este miércoles enseñé acerca de la familia en general, del significado, lo que es la familia en el hogar. La verdad, estamos como estamos literalmente porque a veces nuestra ignorancia nos está ganando. Vente, dile al que está enseguida: vente los miércoles también. También Dios habla. Amén. ¿Ya se lo dijiste? Dile al que está enseguida: vente los miércoles. Y número 2, ¿quieres hacer la voluntad de Dios o quieres que Dios haga más bien su voluntad en ti? Ya te dije, número 1, satúrate de la palabra, come la palabra, escucha la palabra, no dejes de congregarte. Número 2, sométete, sé sumiso a los tratos de Dios. Vuelvo a repetir, sé sumiso a los tratos de Dios. Ahorita te lo voy a explicar rápidamente. ¿Se acuerdan del pueblo de Israel? El pueblo de Israel salió de Egipto. Dijo Dios, fíjate cómo de lo que Dios dijo que iba a salir Israel, dice: yo lo voy a sacar con brazo poderoso. Esa fue la expresión que usó Dios para cuando sacó a Israel de Egipto. Dijo: yo lo voy a sacar con brazo poderoso. ¿Cuántas plagas hubo en Egipto para que dejara salir Faraón a Israel? ¿Cuántas plagas? 10 plagas que demostraron su brazo poderoso. Escucha, es importante
entender, no dejar pasar algunas expresiones de Dios porque son muy simbólicas y tienen un sentido. Brazo poderoso, ¿verdad? Ok, brazo poderoso. Ok, cuando sale Israel, lo primero que se encuentra saliendo de Egipto, ¿qué es? ¿Quién se acuerda? El mar. ¿Cómo estaba el mar? Había un puente bien grande, bien suave, ¿sí? Había un subterráneo, estaba cerrado, estaba completamente cerrado. ¿Qué hizo el pueblo de Israel después de que Dios lo sacó? ¿Con qué? Con brazo poderoso. ¿Qué hizo? Yes, vamos a ver nuevamente el brazo poderoso de Dios. ¿Qué hizo? Se quejó. Dijo Dios, chanfle, los traje por un camino, perdónenme, no supe qué hice. ¿Verdad que no? ¿Qué plan tenía Dios para Israel? Tenía un plan perfecto. Cuando lo saca exactamente a un lugar de encrucijada. Hermano, si tú quieres hacer la voluntad de Dios, acostúmbrate a las encrucijadas. A donde no vas a, ahora para dónde, Señor. No te resistas. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? En lugar de decir, Señor, me sacaste con brazo poderoso, ¿qué vas a hacer ahora? Sorpréndeme, Señor. No, voltearon y se quejaron y se querían regresar. ¿Sabes que Dios promovió el corazón de Faraón cuando salió el pueblo de Egipto? Y Faraón dijo, últimamente, ¿por qué lo dejamos ir? Vamos tras de ellos. Y se vino todo el ejército. Si el ejército no estuviera ahí, Israel se le hubiera volteado a Moisés. ¿Sabes qué hizo el pueblo de Israel? Ya no pudo ir para allá, no podía ir para acá. Él se hubiera ido. ¿Sabes qué? A veces nosotros, voy a dar mi ofrenda, voy a dar mi diezmo, o voy a hacer esto en mi vida cristiana, y se nos atora el camino y volvemos a lo de antes. Queremos volver a lo de antes, pero aún así Dios nos cierra el camino. Sé dócil a lo que Dios está haciendo en tu vida. Señor, pues ya me rindo. Señor, pues ya que sea lo que vaya a hacer. Si es el ejército del mar, sea lo que vaya a hacer. Moisés clamó a Dios y Dios le dijo, ¿por qué clamas a mí? ¿Qué tienes en tu mano? Una vara, extiéndela. Y se abrió el mar. Dios hace caminos donde no hay. Amén. Salió, pasó el pueblo de Israel, 10 plagas, el mar se abrió, la columna de fuego que detuvo a los enemigos, la columna de fuego que los guiaba. ¡Wow! ¡Cuánto milagro! Tú dices, no, ya el pueblo de Israel está sedosito, Señor, llévanos donde quieras. Es más, dice la Biblia, hay una expresión que Dios usa, dice, los llevaré en alas de águila. Señor, llévame en alas de águila. Tú ya estoy en tus manos, ¿ya qué? Haz tu voluntad. No, tú dijeras eso, no. Pasan el mar. María agarra el pandero. El Señor nos salvó. Moisés agarra el pandero también y comienza la danza. Entonces la Virgen se alegra en la danza. Y comienzan a danzar cantando de la liberación tan grande de Dios. Y dicen, vamos Moisés, ya vamos con el Señor. Y salen, oye, tengo sed, ¿no tienes tu sed? Sí, tengo sed. Ay, hay un lago, vamos a tomarlo. Estaba amarga. ¿Qué hace el pueblo de Dios? Señor, ya tú tienes todo en control, yo me someto. No, Señor, ¿por qué nos trajiste aquí? ¿Para tomar esta agua amarga? Llegaron a un lugar que se llamaba María o Mara, que quiere decir amargura. ¿Sabes? Dios va a confrontarte con áreas en tu vida donde la amargura flore. Señor, ¿por qué? ¿Por qué me permites? Mira, no cambia, ¿sí? Mira esta situación, y comenzamos a criticarnos sale la amargura. Dios proveyó, le dijo a Moisés, ahí hay un árbol, échalo. ¿Te acuerdas cuando hablé del árbol de la vida? Simbolizaba a Jesús endulzando nuestra vida, hermano. Se endulzó las aguas. Tú dijeras, ya,
el pueblo de Israel aprendió. Ya no se va a quejar, va a someterse a la voluntad de Dios. Saliendo de ahí, otra vez se vuelven a quejar. Después de allá, otra vez se vuelven. 40 años así. ¿Cuántos años te quieres pasar peleando con Dios? Para llegar al fin decir, Señor, no se haga mi voluntad, se haga la tuya. No quieres llegar ya de viejo, Señor, haz tu voluntad, ya te voy a servir. El Señor dice, pues ya mejor vente. Mejor te recojo ya, así para qué me sirve. No, no. De veras, ¿por qué pelear contra Dios? A veces puedes orar, y de veras, esto es profético lo que te estoy diciendo. Hoy tú puedes orar, Señor, haz tu voluntad, y las cosas se comienzan a complicar, no hay salida. Ríndete a Dios. Dile, Señor, haz tu voluntad. Métete a la palabra, Dios te va a dirigir. Así como ese helicóptero en la montaña. Señor, tú dime cuándo. No, espérate, ahorita todavía no. Señor, ya no, espérate todavía no, si no te vas a estrellar. Señor, ¿cuándo? Ahorita. Métele la pata, dale duro, frénale, espérate, escóndete, camínale. Y tú dices, Señor, pero tengo que hacer así. Sí, porque mi voluntad es mejor, es agradable y es perfecta. Amén. ¿Se atreven a hacer esto? Por último, nomás leemos un versículo y después ya lo hacemos. Y que ahora sí que, como dicen los niños, ¿verdad? Titi, el que se raje. ¿Sí? Porque podemos decir, sí, Señor, haz tu voluntad. Y ahorita los músicos hasta van a cantarla también. Y también ellos se les va a ir como en feria si comienzan de repente a hacer nuestra propia voluntad. Y aún, eso se llaman tratos personales de Dios. Dios nos va a cerrar caminos, pero confía, Él tiene un plan. Tiene un plan para tu vida. Sabes que Dios no te rescata para darte duro, darte de marrazos y a ver para que entiendas. No, Dios es amor. Y Dios es un padre mejor que tú y que yo. Si nosotros no agarramos a los hijos, que a veces quisiéramos, ay, hijo, ¿verdad? Darles. Si no nos agarramos nosotros, menos Dios. ¿Verdad? Menos Dios. Por último, el pasaje en Isaías 45:9 dice: ay del que pleitea con su hacedor. ¿A quién le duele? ¿A Dios o al que está pleiteando? El tiesto con los tiestos de la tierra, dirá el barro al que lo labra: ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? O sea, Señor, le falta por aquí, ponle por acá. ¿Sabes? Tú y yo somos como un barro. Dios nos está formando. Para hacer su voluntad tenemos que dejarnos en sus manos. Él lo va a hacer. Aún las circunstancias adversas, Dios las permite para que nosotros aprendamos sumisión y aprendamos lecciones de vida. Aprendamos cómo conducirnos, cómo guiarnos. Pero necesitamos ser sumisos ante la voluntad de Dios. Ser sumisos. Y a veces somos duros, ¿verdad? Este está duro, no se arrepiente, no busca a Dios. Y seguimos. La Biblia le llamaba duros de servir. Por las cervicales, duros de servir es que voltea para allá, no volteo. Voltea para allá, no volteo. Mulo, ¿verdad? ¿Quién ha sido mulo en su vida? Yo he sido mulo. No mula, porque es mulo. He sido aferrado y me ha costado. Y de repente ya llego con Dios, ya, Señor, ya, haz tu voluntad. Y dice, Señor, si hubieras venido desde el principio, sedosito, de todas maneras las adversidades vas a tener. Separados de mí nada podéis hacer. ¿Sí? Mejor es delante de Dios. ¿Por qué no cierran sus ojos? Ahí donde estás, sin ponerte de pie todavía. Y puedes pensar,
Yo soy nuevo en las cosas de Dios. Estás en buen tiempo para aprender, caminar un nuevo camino de la mano con el Señor. A lo mejor tú dices, Señor, pero es que me cuesta trabajo. Pues pregúntale a Jesús, le costó trabajo, pero aún así se sometió. Y la bendición vino después de su sometimiento. El resultado de nuestro sometimiento, Señor, hermanos, es bendición, es gozo, es paz. Por eso dice, la primera exclamación o declaración que leímos es: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. No va a haber paz en nuestras vidas, una paz en el corazón de nuestras vidas, en nuestro hogar, en nuestra familia, si no nos sometemos a la verdadera voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Para someternos a la voluntad de Dios, tenemos que buscar la voluntad de Dios, no movernos sin hacer la voluntad de Dios, o hasta que Dios nos dé testimonio. El pueblo de Israel no entendía que Dios tenía una voluntad, un propósito para ellos, y una y otra vez se quejó, haciendo de su camino en el desierto muy pesado. Dios, mencionando a Israel en el desierto, dice: yo los quise llevar en alas de águila. Me encanta esa expresión, porque en medio de la tormenta tú puedes estar siendo llevado por el Señor a lugares más altos. A pesar de que la tormenta esté abajo, tú puedes estar sobre las circunstancias con la paz que sobrepasa todo entendimiento. Si tú quieres hacer un compromiso hoy, este domingo, no importa tu religión, no importa tu trasfondo, no importa incluso que ya eres cristiano y ya tienes tiempo, pero tú dices: Señor, hoy voy a empezar a decir y a orar: hágase tu voluntad en mi vida, Señor. Me atrevo a decir: hágase tu voluntad. Sé que se me van a complicar las cosas porque soy muy aferrado, soy a veces muy mulo, pero Señor, de todas maneras hoy quiero comprometerme. Hágase tu voluntad. Si eres uno de ellos, ponte de pie y ora conmigo con todo tu corazón: Señor, hágase tu voluntad. Venga tu reino a mi vida. Venga tu reino a mi vida. No quiero moverme más en mis maneras. No quiero correr de aquí para allá sin que se haga tu voluntad en mi vida. Tu voluntad es agradable y perfecta. Ora tú con tus propias palabras. Jesús nos enseñó a orar: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga ahora tu reino. Venga ahora tu reino en mi vida, Señor, en mi familia. Declara el reino en tu casa, en tu matrimonio, en tu familia, en tus nietos, en tus hijos, en tus generaciones. Venga ahora tu reino. Venga tu reino a esta iglesia. Venga tu reino a San Felipe. Venga tu reino a este lugar. Pero el reino, Señor, va a serse establecido por gente que camine en tu voluntad. Jesús atrajo el reino a la tierra haciendo tu perfecta voluntad. Señor, haz tu voluntad en mi vida. Esa es una frase poderosa que le estás dando permiso a Dios del que trate contigo. Todo lo que no es su voluntad va a ser pasada por fuego. Y todo lo que Dios quiere hacer contigo lo va a hacer. Te va a enseñar, te va a instruir, te va a corregir. Dile: Señor, que se haga tu voluntad en mi vida. Así como es en el cielo, así sea también en mi vida. Haz tu voluntad en nuestro matrimonio. Haz tu voluntad en nuestros hijos, que se casen con las personas correctas.
Haz tu voluntad, Señor, en nuestros nietos, Señor, que caminen por el buen camino. Haz tu voluntad, Señor, en nosotros, en nuestras decisiones. Haz tu voluntad. ¿Por qué no sigues orando? Dile: Señor, haz tu voluntad. Quiero vivir en tu voluntad. Quiero caminar en tu voluntad, Señor. A veces hay que tomar copas amargas, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Dile al Señor. Ora tú mientras cantamos este canto.